Buenos días, mi nombre es Nerio Bielma y junto con mi compañero Mauricio Bustamante vamos a exponer acerca de las redes satelitales, segmentos tierra y segmentos espacio. Los segmentos tierra consisten en que una vez que el satélite ha captado la imagen para que ésta pueda ser procesada e interpretada, es necesario bajarla a tierra. Esto mediante los satélites con sensores electrónicos se hace vía radio. La imagen es captada por las estaciones de recepción de imágenes. Esto quiere decir que en un principio, para obtener imágenes de cualquier punto de la Tierra, se necesita contar con una red de estaciones de recepción. Cabe destacar que para la transmisión de datos, para que pueda lograrse una transmisión de datos, se, se debe contar con que el satélite y la antena se deben estar viendo. Segmentos de espacio. Estos son los encargados, por así decirlo, de desempeñar las diferentes funcionalidades de un satélite, para finalmente terminar profundizando en cada subsistema hasta llegar al estudio de las diferentes unidades o equipos que lo conforman. Los satélites de comunicación dentro del segmento espacio, en un sistema de comunicación por satélite, tienen la misión de desarrollarse un entorno que repercutirá en diferentes formas del mismo, tanto en el diseño o como en la operatividad. Las estaciones fijas. Las estaciones fijas son un grupo que conforman una parte muy importante en las redes corporativas. Estas permiten mantener una red totalmente privada en la cual se pueden juntar o integrar diferentes servicios. Esto puede ser internet, datos, voz, entre otros. Asimismo, se tiene la presencia en redes públicas para la interconexión entre los carriers a nivel internacional, así como también para llegar a zonas rurales donde la fibra óptica aún no es accesible para las personas. Microterminales. Los microterminales actualmente tienen una gran demanda por toda clase de usuarios de servicios de comunicaciones por satélite y la plena operatividad del sistema español HISPAPAC ha hecho necesario el impulso de la fabricación y comercialización de microterminales para comunicaciones por satélites. El BSAP. El BSAP, o también conocido como terminal de muy pequeña abertura, responde a un concepto ampliamente reconocido y popular con el que se designan las estaciones terrenas de satélite, muy pequeñas y económicas que están conectadas directamente a los usuarios. Se puede decir que estas estaciones se explotan generalmente al marco de sistemas y redes de comunicación autónomos, con aplicaciones que van desde las comunicaciones por datos, las conexiones directas, entre otros. Los terminales móviles. Los terminales móviles son conocidos como aquellos aparatos pequeños parecidos a un teléfono inteligente con la misma capacidad de una computadora normal, pese a que cabe fácilmente en la mano y este tiene la capacidad de ejecutar múltiples tareas con ayuda de un software especializado, dedicado solamente para este tipo de aparatos. Estos terminales consisten en un lector de tarjetas bancarias, por así decirlo, que ésta se conecta al dispositivo por un orificio de los audífonos y que estas permiten deslizar tarjetas a través de una ranura, como en este caso una terminal o algo parecido. Enlaces Terminal Hub y Hub Terminal. Esta es una estación más dentro de la red, pero con una particularidad de que es más grande. Habitualmente el hub está situado en la sede central de la empresa que usa la red o centro de cálculo.
El hub se compone por dos unidades: la unidad RF, que se encarga de transmitir y recibir las señales, y la unidad interna, que en esta unidad puede estar conectada a la computadora que se encarga de administrar la red corporativa. Métodos de acceso múltiple. Esta es una técnica donde más de un par de estaciones terrenas pueden simultáneamente usar un transponder del satélite. La mayoría de las aplicaciones de comunicaciones por satélite involucran un gran número grande de estaciones terrenas, comunicándose una con la otra a través de un canal satelital. Esto puede ser a través de datos, videos, a través de voz, entre algún otro método, por así decirlo. En este acceso, en el concepto del múltiple acceso, se involucra los sistemas que hacen posible que múltiples estaciones terrenas puedan interconectarse, por así decirlo, gracias a que la interconexión permite a los enlaces de comunicaciones a través de un simple transponder. Hola, mi nombre es Mauricio Bustamante y vengo a hablar sobre la arquitectura y tecnología de redes satelitales. Esta puede ser definida en función del tipo del canal de retorno desde los usuarios hacia la red, de manera en que la función de dicho enlace denomina un estándar de transmisión y recepción. La arquitectura de red de acceso por satélite puede ser definida en función del tipo de canal de retorno desde que los usuarios hacia la red, y en función de dicho enlace predominan los fundamentos de la comunicación por satélite, los cuales consisten en tres componentes fundamentales: el transmisor, quien se encarga de la modulación de señal digital a la frecuencia utilizada a transmitir; el canal aéreo, que permite representar un camino abierto entre los transmisor y el receptor; y el receptor, que es el encargado de capturar la señal transmitida y llevarla a nuevo señal digital. Límites y capacidad del servicio. Esto se trata del rendimiento promedio de una red de telefonía o de computadoras, particularmente en rendimiento visto por los usuarios de una red. Cuantitativamente mide la cantidad de los servicios de red, tales como tasa de errores, ancho de banda, rendimiento, retardo de transmisión, disponibilidad, fluctuación de retardo o jitter, etc. En precios importantes para el transporte del tráfico con requerimientos especiales. Esto específicamente muchas tecnologías han desarrollado estas tecnologías para permitir las redes de computadoras sean más útiles, como las redes de telefonía, para que las conversaciones por audio sean mucho más eficientes, así como el soporte de nuevas aplicaciones con demandas de servicios estrictos. Por ejemplo, los mecanismos de los límites y cantidades de servicios con la priorización del tráfico y la garantía del ancho mínimo de aplicaciones de calidad de servicios que requieren básicos como poder implementar servicios interactivos como voz sobre una dirección IP. La calidad de servicios comprende requerimientos de todos los aspectos de una conexión, tales como el tiempo, la respuesta a los servicios, pérdidas, ratio, señal, diafonía, ecos, interrupciones, frecuencias de respuesta, niveles de sonidos, entre otros. Nanosatélites. La comercialización del espacio, tradicionalmente reservada a grandes potencias económicas privadas y públicas, se ha diversificado en los últimos años, con la incorporación de una tecnología más asequible. Este escenario ha permitido que muchas regiones impulsen sus carreras espaciales y que nuevas industrias puedan acceder a los servicios satelitales. Formalmente, un nanosatélite es cualquier satélite con una masa de entre 1 a 10 kilogramos. Aunque estos pequeños dispositivos especiales han transformado la gestión orbital, lo cierto es que su tamaño no es clave en este hito. En los inicios de la era espacial, todos los vehículos espaciales eran muy pequeños. Desde el lanzamiento del Sputnik, aunque durante las primeras 2 décadas no dejaron de crecer, a principios de los años 80, aparecieron los microsatélites, que adoptaron un enfoque en el diseño completamente diferente para reducir los costos, empleando tecnologías ya existentes y componentes comerciales listos para el cost debidamente calificados. Aplicado, los nanosatélites tienen capacidades similares a las convencionales, pero asumen misiones muy específicas, como la observación de la Tierra,
las telecomunicaciones o la meteorología, y rara vez realizan cometidos interplanetarios, por lo que suelen operar en órbitas bajas de 400 a 1000 kilómetros de altitud. La fase del desarrollo de un nanosatélite son las mismas fases de un satélite convencional: el prediseño y el estudio de viabilidad, diseños preliminares y en detalle, fabricación, ensamblaje e integración, y por último ensayos de calificación, aceptación para el lanzamiento. La principal diferencia es que todo este proceso se lleva a cabo en un tiempo mucho menor. Esto nos lleva a cuán grande es un nanosatélite. Los satélites artificiales varían en tamaños y coste en función de su uso. Pueden ser tan pequeños como para caber en la palma de una mano o tan grandes como la Estación Espacial Internacional. Según la NASA, en términos de masa, un nanosatélite es cualquiera con un peso entre 1 a 10 kilogramos. Podemos encontrar una lista de este tipo según su masa. Datos clave sobre los nanosatélites. Tenemos la órbita polar. Los satélites orbitan alrededor de la Tierra siguiendo trayectorias circulares o elípticas que se consiguen a través de un equilibrio entre la fuerza de la atracción de la gravedad y el escape marcada en el lanzamiento. Al no existir aire, no existe rozamiento que altere la ecuación y que puede permanecer en órbita permanente casi indefinida. Normalmente los nanosatélites describen una órbita polar, es decir, que corren en el sentido del eje polar, del eje meridiano terrestre. Cuando finaliza el periodo de operación, el nanosatélite se devuelve a la atmósfera y lo desintegra. Luego tenemos la baja altura. Como en general, los satélites se lanzan en unas órbitas bajas que comprenden entre 400 a 600 kilómetros de altura y viajan a una velocidad de 8 kilómetros por segundo. A esa altura la velocidad tendría que dar una vuelta más o menos a la Tierra en unos 90 minutos para completar un total de 14 a 16 órbitas por día. Este tipo de órbita baja es ideal para los nanosatélites. Al orbitar más cerca de la Tierra, no solo tienen condiciones óptimas para observación terrestre o comunicación, sino que están más protegidos de la radiación solar cósmica. Red de datos Internet satelital, serie BNeSat. En específico, la serie BNeSat, el objetivo del satélite, en este caso el Simón Bolívar, fue facilitar el acceso y transmisión de servicios de datos por Internet, telefonía, televisión, telemedicina y teleeducación. Contempló cubrir todas aquellas necesidades nacionales que tienen que ver con las telecomunicaciones, sobre todo aquellos lugares con poca densidad poblacional. Igualmente, se pretendió con este satélite consolidar los programas y proyectos ejecutados por el mismo Estado, garantizado llegando a lugares más remotos, colocando en esos lugares puntos de conexión con el satélite. La relación de la transmisión de datos por satélites con el Internet y los servicios prestados, como la televisión, utilizan un sistema de comunicaciones fundamentados con la tecnología satelital BNeSat-1 para la propagación de una universidad virtual, que permitiría ampliar bandas de interconexión de Internet eficaz y eficientemente, que garanticen el buen funcionamiento de un sistema tecnológico educativo, planteando que la banda ancha vía satélite es una forma inalámbrica útil para dar servicios en cualquier área geográfica, donde el acceso de Internet se potencia como de alta velocidad, permitiendo a los usuarios a acceder a esta y a los servicios de velocidades mayores a los productos de Internet por red telefónica normal. CanTV Televisión Satelital. En enero del 2012, cuando entró en órbita el BNeSat-1, en el antiguo gobierno puso en disposición un servicio de televisión satelital por suscripción de CanTV a través del satélite Simón Bolívar. Este servicio estuvo habilitado desde su lanzamiento hasta marzo del 2020, donde quedó fuera de servicio temporalmente ante una incidencia técnica que imposibilitaba la transmisión de la señal de radio y televisión abierta hacia el interior del país. Es decir, el BNeSat quedó y cumplió su vida útil. Funcionamiento y pasos de la transmisión vía satelital para la transmisión de televisión. La transmisión televisada por satélite se inicia en el momento en el que la emisora envía la señal, previamente modulada a una frecuencia específica, a un satélite de comunicaciones. Esto hace posible que las emisiones necesarias en el uso de antenas parabólicas de al menos de 9 a 12 metros de diámetro. El uso de las dimensiones de la antena elevadas permiten incrementar la precisión a la hora de enfocar el satélite, facilitando en este modo que se reciba la señal con la potencia suficiente para poder elevarla. El satélite recibe la señal emitida a través de uno de los transpondedores sintonizados a las frecuencias utilizadas por el emisor.
A continuación, el satélite retransmite la señal de vuelta a la Tierra, pero en este caso utilizando otra frecuencia, típicamente en una banda C o K. Existen varias bandas en los satélites, pero en este caso se utiliza C o K, con la finalidad de evitar interferencias con la señal procedentes de la emisora. Esta señal, bastante debilitada debido al gran kilómetro que debe recorrer hasta llegar al destino, es captada por una antena parabólica instalada hasta el usuario final. La señal, muy débil, se refleja y concentra en un punto focal de la antena donde se encuentra el Fredholm. Este se encarga de recibir la señal y llevarla al LNB para su posterior conversión y amplificación. En este caso particular de las antenas parabólicas, los satélites de difusión directa en realidad van al LNBF, que integran al FITUM, y el LNB está en una sola pieza. Finalmente, el receptor de satélite modular convierte la señal al formato deseado. Los canales abiertos en este caso vienen sin encriptar, y en los casos de pago por evento, los televisores por suscripción, la señal se recibe cifrada y se desencripta mediante una tarjeta inteligente. Esta fue toda la exposición. Gracias.